En esta serie de videos hemos hablado de diferentes tecnologías que queman combustibles con diferentes niveles de aprovechamiento, tales como los ciclos a gas con 35% de eficiencia, los ciclos a vapor con 45% y ciclos combinados que llegan hasta 60%. Pero hoy hablaremos de la forma más eficiente de todas, la cogeneración, tecnología que puede aprovechar hasta el 90% del poder calorífico de tu combustible. Bienvenidos al Físicos Importa con un nuevo tema, cogeneración. En inglés, Combined Heat and Power. Vamos a leer el problema. Una planta industrial originalmente posee un compresor de aire de 500 kilowatts, accionado por un motor eléctrico de 85% de eficiencia. Se propone adoptar un sistema de cogeneración en el que la energía eléctrica demandada por el electrocompresor es suministrada por un grupo electrógeno que a su vez produce agua caliente a 90 grados Celsius, satisfaciendo el 60% del requerimiento de agua caliente de la planta a un 75% de rendimiento total de la cogeneración. El resto del agua caliente es suministrada por un calentador auxiliar de 75% de rendimiento. ¿Qué tenemos? Relación calor-electricidad igual a 2. Precio tarifario de electricidad $0.05 el kilowatt hora. Costo del gas natural $3 el millón de BTU. Esto es calculado con el poder calorífico inferior del gas natural. Factor de planta anual 0.85. Costo de operación $0.01 el kilowatt hora. Esto es el costo de mantenimiento, el costo de tener el equipo de cogeneración. Costo llave en mano de la instalación $0.8 millones por megawatt instalado. Eso es lo que te cuesta el proyecto. Se pide A, el payback técnico o periodo de retorno de inversión. Le vamos a llamar PR. B, el diagrama equivalente de bloques de la instalación con balance térmico de potencia desde equivalente primario hasta el requerimiento de electricidad y calor útil de la planta. Y C, el nuevo PR, el periodo de retorno de inversión, si se sabe que el precio del gas natural se reduce en un 20% con respecto a su precio inicial. Así es que te presento la planta y viene así. La planta industrial tiene un compresor de 500 kilowatts que recibe potencia al eje de un motor eléctrico, el cual a su vez toma energía eléctrica de la red. Tenemos la eficiencia del motor eléctrico por dato. Y aquí tenemos la central eléctrica que estaría suministrando la potencia eléctrica necesaria para este electrocompresor. Así es que la energía eléctrica viaja por el sistema hasta el motor eléctrico. También tenemos un calentador. Por aquí entra el gas natural, la válvula regula el flujo del gas natural y finalmente se quema en un quemador y va por un ducto y sale por una chimenea, pero en este trayecto deja su calor al agua que está circulando gracias a esta bomba que lo impulsa en esta dirección hasta llegar a un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor el agua deja parte de la energía térmica que ha recibido y esto va a un sistema que ya la planta usará de forma particular para calefacción, para calentar algún producto, lo que sea. El agua con menos temperatura retorna a la bomba y cierra el circuito. Así es como estaría configurada la planta inicialmente. Así es que compras un grupo electrógeno de las características que se especifican en el problema, de tal manera que la energía eléctrica ahora es suministrada por este generador. Así es que el interruptor de la línea que viene de la central eléctrica va a quedar abierto y bueno, como un respaldo en el caso de que te falle tu grupo electrógeno. Ahora veamos acá. Tenemos un intercambiador de calor, o podrían ser varios. Podrían ser intercambiadores de calor que le quitan calor al aceite de lubricación o al agua refrigerante de las chaquetas del motor. La idea es que luego instalemos unas tuberías que conecten este sistema con el sistema anterior que ya traía agua caliente de un calentador. Así es que, según el problema, el 60% de la energía térmica que requiere la planta va a provenir de la cogeneración y el resto vendrá del calentador, que ahora pasaría a ser un calentador auxiliar que complementa al grupo de cogeneración. Bien, esa válvula inicialmente para regular el flujo que va a entrar al calentador y además va a ir hacia el grupo electrógeno. Este sería el nuevo perímetro de tu planta. Obviamente ha habido una ampliación y esto conlleva a una inversión.
Muy bien, ahora veamos los datos del problema. Tenemos una relación calor-electricidad de 2 unidades. Tenemos que el precio de la energía eléctrica es $0.05 el kilowatt hora. El capacity factor o el factor de planta es de 0.85 anual. Tenemos que el costo de mantenimiento del equipo de cogeneración es $0.01 el kilowatt hora. Y además el precio del kilowatt instalado es de $0.8 millones el megawatt instalado. Esto lo podemos pasar a kilowatts, no hay problema. Y para hallar el payback técnico usaremos una formulita que se demuestra asumiendo que el grupo de cogeneración va a operar a su máxima capacidad todo el año. Lo que en este caso no es verdad, porque va a operar con un 85% de su capacidad. Así que vamos a calcular esto por partes. Para ello vamos a cambiar este término, precio del proyecto, a dólares por kilowatt de potencia instalada, sería 800, y también vamos a usar el capacity factor, además de H, que viene a ser el número de horas anuales. Así es que si reemplazamos los datos, el factor de capacidad va a ir en el denominador. ¿Por qué iría en el denominador? Porque la potencia instalada va en el denominador. Se darán cuenta que es $800 el kilowatt instalado. Claro, no es un kilowatt que has instalado, son más, pero esta es una razón. Así es que este kilowatt no es un kilowatt de potencia instalada que va a estar operando todo el año, sino que es 0.85 de ese valor. Así es que va en la parte inferior, en el denominador. Y 8.760 que viene a ser el producto de 365 por 24 horas diarias. Esto te da el número de horas al año. Tienes que este término es igual a $0.1074 año sobre kilowatt hora. Ahora vamos a calcular el precio del combustible. No lo vamos a calcular, sino que vamos a hacer un cambio de unidades. Miren, tenemos que es por dato $3 el millón de BTU y le vamos a multiplicar el factor de conversión de BTUs a kilowatt hora. Así obtenemos que el precio del combustible es $0.1024 sobre kilowatt hora. Así es que este dato lo vamos a guardar acá en nuestra tablita de datos para luego usar todos los datos que están resaltados en amarillo en este término que está en nuestro denominador. Este término representa el cociente entre el ahorro económico anual sobre la energía que produce la cogeneración. Va a ser igual a ¿qué? A 0.05 menos 0.01 menos 0.01024 multiplicado por 1 más 2, que es la relación calor-electricidad entre la eficiencia de la cogeneración, que es dato, 75%, menos R, que es 2, entre 75%, que es la eficiencia del calentador. El resultado viene a ser $0.02635 sobre kilowatt hora. Con estos dos términos puedo calcular cuánto es el tiempo en el que se va a recuperar la inversión. Y obtenemos que el periodo de retorno es 4.077 años. Vamos para la parte B. Pide el diagrama de bloques. Es decir, que vamos a representar toda la planta como un diagrama de bloques, pero vamos a poner de un lado el calentador que suministra la energía térmica y de otro lado vamos a poner la red eléctrica que suministra justamente la energía eléctrica que demanda la planta. Tenemos como dato la eficiencia del calentador, eta sub Q es igual a 75%. No tenemos la eficiencia de la red eléctrica. Vamos a pasar a un sistema con cogeneración en el cual esta cogeneración tiene una eficiencia o un rendimiento, tiene un rendimiento total de 75%. Y para nuestro caso particular no vamos a requerir energía de la red, sino que la cogeneración va a suministrar toda la energía eléctrica que demanda la planta. Ahora hay que calcular cada uno de los valores. El estado inicial nos dice que tenemos un compresor de 500 kilowatts y un motor eléctrico con una eficiencia de 85%. Así es que podemos calcular cuánta potencia consume el motor eléctrico. Sería igual a la potencia al eje entre la eficiencia del motor. Esto resulta en 588.23 kilowatts, que viene a ser la energía eléctrica que va a producir la cogeneración. Así es que lo paso a mi diagrama de bloques. También puedo calcular la potencia térmica de la cogeneración. Es decir, tenemos una potencia térmica de cogeneración igual a la relación calor-electricidad multiplicado por la energía eléctrica de la cogeneración. Solo hay que reemplazar datos, porque ya tengo la energía eléctrica
y R vale 2 por datos del problema. Así es que la energía térmica que produce la cogeneración es 1176.47 kilowatts. Ahora, con estos datos también podría calcular la potencia térmica que demanda la planta, V. Por datos del problema, la potencia térmica que produce la cogeneración representa el 60% de la demanda de la planta. Así es que despejando, puedo determinar que la potencia térmica de la planta va a ser igual a 1960.78 kilowatts. Por lo tanto, estos dos datos los puedo pasar a mi diagrama de bloques. Si continúo, puedo calcular la energía primaria de la cogeneración, es decir, cuánto combustible en kilowatts consume la cogeneración. Vendría dado por la siguiente fórmula. Sería la energía eléctrica que produce la cogeneración más la energía térmica que produce la cogeneración entre su eficiencia. Pero lo tengo en datos de kilowatts promedio anual, así es que hablemos de potencia. Reemplazamos datos. 588 más 1176 entre 75% me va a dar la energía primaria o el consumo de combustible en kilowatts de la cogeneración. Hablamos de 2352.94 kilowatts. También puedo calcular cuál es la energía térmica que produce el calentador auxiliar. Vendría a ser el complemento nada más. Es decir, vamos a tener que restar la energía térmica que demanda la planta menos la energía que ya produces con la cogeneración, y eso te da que el calentador auxiliar debe producir 784.31 kilowatts. Todo esto lo paso a mi diagrama de bloques. También puedo calcular la energía primaria del calentador como el calor que produce el calentador entre la eficiencia del calentador. Y ya tengo todos estos datos, así es que hay que reemplazar 784.31 entre 75%. Eso me da 1045.75 kilowatts. Puedo pasar este valor a mi diagrama de bloques y ya tendría completo todo mi balance de energía en el diagrama de bloques. ¿Qué más piden? En la parte C nos piden lo siguiente: el payback técnico con precio de combustible reducido en 20%. En mi fórmula, dado que el precio del combustible se redujo en 20%, ahora el precio del combustible debe ser un 80%. Solo hay que reemplazar datos. Sabemos que todo lo que está entre paréntesis representa un cociente entre el ahorro económico anual entre la energía eléctrica producida por la cogeneración. Reemplazo datos del precio de la electricidad, del costo de mantenimiento, del precio de combustible reducido en un 20%, y entre corchetes, uno más la relación de calor-electricidad entre la eficiencia de la cogeneración menos la relación calor-electricidad entre la eficiencia del calentador. Bueno, reemplazando todo eso va a resultar 0.02908 dólares el kilowatt hora. Y todo esto lo puedo reemplazar en la formulita para calcular el periodo de retorno. Así es que dividimos y nos da que el periodo de retorno es 3.6945 años, más de 3 años y medio. Claro, si el combustible es más barato, pues vas a ahorrarte más dinero anualmente. Así es que vas a recuperar tu inversión mucho más rápido. Hemos calculado que la energía eléctrica es de 588.23 kilowatts eléctricos y la energía térmica es de 1960.78 kilowatts térmicos, lo cual da un total de 2549.01 kilowatts. Si tenemos que la eficiencia del calentador es 75%, y asumimos una central eléctrica con 33% de eficiencia, un ciclo a gas, un ciclo abierto, podríamos determinar la energía primaria. Es decir, la energía eléctrica entre la eficiencia de la central eléctrica nos da 1782 kilowatts de potencia primaria del combustible, calculado con un poder calorífico inferior. De la misma manera, la energía primaria del calentador sería la energía térmica entre su eficiencia, es decir, entre 75%. Eso nos da 2614.37 kilowatts. Así que al sumar esos dos valores, esta planta industrial sin cogeneración consume 4.396.89 kilowatts. Así es que si hablamos de rendimiento, estamos hablando de 58%. Ahora, si instalamos una cogeneración que según datos del problema tiene 75% de rendimiento,
Así es que de lo que ya hemos calculado, la energía eléctrica sigue siendo 588. Lo que produce la cogeneración es 1176.47 kilowatts térmicos. Para calcular la energía primaria que consume tu grupo de cogeneración, vamos a dividir la suma de las dos energías, eléctrica y térmica, entre la eficiencia de la cogeneración. Eso nos da 2352.93 kilowatts de potencia. Así es que nos quedaría calcular cuánto gas natural vas a consumir para producir estos 784 kilowatts térmicos con tu calentador auxiliar. Así es que dividimos este valor entre la eficiencia del calentador, que es 75%, según datos del problema. Y eso me da un total de 1045.75 kilowatts. Muy bien. Así es que si sumamos estos dos valores, vamos a obtener un total de 3.398.68 kilowatts. Eso quiere decir que nos hemos ahorrado, si hacemos esta diferencia del caso sin cogeneración menos el caso con cogeneración, hablamos de un ahorro de 998.21 kilowatts de potencia primaria. Si hablamos del rendimiento en este sistema que tiene cogeneración, deberíamos dividir 2.549 entre 3.398. Y eso da un rendimiento de 75%. Así es que en combustible nos ahorramos, ¿cuánto? Esta diferencia, que es 998, entre 4.396, te da un ahorro de 22.7% de combustible. Y el rendimiento se incrementa ¿en cuánto? En 17 puntos porcentuales. Es un buen incremento, pero hay fabricantes que afirman que la cogeneración podría llegar a valores más altos. Probemos con un grupo de cogeneración que tiene un rendimiento de 90%. El rendimiento se incrementa en 26.8%, en 26.8 puntos porcentuales, y el ahorro de combustible es 31.6. El calentador podría ser un calentador mucho más eficiente. Podríamos hablar de 80% y 90% de cogeneración, y esto nos daría valores un poco más actualizados de lo que podría estar ahorrándose en esta planta. Hablamos de un ahorro de 30.5% de combustible. Es bastante ahorro. Como conclusión, la cogeneración produce dos tipos de energía, una de tipo eléctrica y la otra en forma de calor útil. Es por esta razón que se puede aprovechar el poder calorífico del combustible en porcentajes más altos que en los procesos de generación eléctrica, donde el único producto es la energía eléctrica. Muchas gracias a todos por el apoyo y por mandarme sus problemas. También gracias por las fotos. Ya saben que pueden seguirme en redes sociales, y si tienen algún problema de física universitaria o quieren que hable de algún tema de ingeniería, generalmente de electromecánica, aquí está el físico sí importa, para servirles. Los leo a todos en los comentarios. Y no se olviden, suscríbanse, comparten la información, difunde el vídeo. Chao.